Evangelio según Mateo, Mateo 5, versículo 4. Jesús continúa diciendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mis hermanos, el llorar no es un signo de debilidad como muchos piensan. Más aún cuando es un llanto de rendición, de quebranto, de apertura de corazón, de vulnerabilidad ante la poderosa mano de Dios. Porque hay un llanto natural que es común a todos los seres humanos en circunstancias difíciles. La muerte de un ser querido, por ejemplo, o una enfermedad que nos sobreviene de pronto también. Y muchas veces es una enfermedad de pronóstico reservado, una pérdida sensible, una caída, un fracaso, o la impotencia de no poder cambiar algunas circunstancias de la vida, etc. Este llanto no es malo, porque es común, como repito, a todos los seres humanos en determinadas circunstancias, pero este llanto no te hace un bienaventurado. Hay otro llanto que es de remordimiento, producido por una conciencia de pecado, pero es más bien un llanto de vergüenza, de frustración y aún de pena por haber fallado. Pero que este llanto no produce ningún cambio, porque al paso del tiempo, la persona que hoy llora, mañana vuelve a incurrir en la misma falta, y aún peor, porque el corazón se endurece. Obviamente este llanto tampoco convierte a una persona en un bienaventurado, más bien le convierte en un desventurado. Ahí tenemos el ejemplo de Judas. Después de haber vendido, haber traicionado a su maestro. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, donde dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Pero hay un llanto, mis hermanos, porque estamos hablando de bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Este llanto es producido por Dios, producido por una tristeza que termina siendo necesaria y provechosa para el hombre, porque nos conduce al arrepentimiento, ¿ya? Es más bien un signo no de debilidad, sino de sensibilidad espiritual ante el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Los que lloran de arrepentimiento por faltar a un Dios de amor y no por un simple remordimiento, Jesús dijo que son bienaventurados y ellos van a ser consolados. Existe en la Biblia dos casos emblemáticos que nos pueden servir como ejemplo, ¿ya?, sobre este llanto de arrepentimiento. Uno está en el Antiguo Testamento y es conocido, creo que por todos, el caso de David, que le había fallado a Dios en primerísimo lugar. Él tomó conciencia de que su pecado había sido cometido a Dios en primer lugar, ¿ya? Había apartado su mirada del Señor y la dirigió a las circunstancias de su vida y le dio rienda suelta a sus apetitos y sus pasiones desenfrenadas, a los deseos de su carne, que, como sabemos, entre otras cosas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias. Entonces, David, después de haber consumado su acto de maldad y de pecaminosidad, quitando a
Urías, su mujer, y haciéndola suya, y mandando a Urías, a lo más terrible de la guerra, para que lo mataran, consumando de esta manera no solo adulterio, sino también asesinato. Y lo hizo con ventaja. ¿Por qué? Porque él era el jefe, era el rey. Pero Dios no puede ser burlado, mis hermanos. En el momento indicado lo puso en evidencia. Y este hombre, en vez de autojustificarse, en vez de argumentar, apelando a sus debilidades o a las circunstancias que le rodeaban en el momento, no, él admitió su falta, lloró amargamente, ¿sí? Y se presentó ante Dios para recibir el trato que merecía su pecado. Y la historia es conocida, está registrada, repito, en el Salmo 51. Y en el Nuevo Testamento encontramos otro caso con el que creo que nos identificamos todos, ¿ya? Es el caso del apóstol Pedro, este hombre que negó a su maestro, a aquel a quien horas antes o días antes le había jurado lealtad hasta la muerte. Este Pedro, impulsivo como solo él era, le había dicho al Señor: si todos te dejan, maestro, yo no te voy a dejar. Yo estaré contigo hasta el último instante de tu vida. Y según vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, ahí está el registro de este hecho, por el que es más conocido, más se le recuerda al apóstol. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirviente y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: yo no conozco a este hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre. Y al instante un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Y qué pasó? Saliendo fuera, dice que lloró amargamente. Y hay un detalle que está registrado en otro libro del Evangelio, en el que señala el momento mismo en el que Pedro se acordó de las palabras del maestro. Y fue cuando, al escuchar el canto del gallo, dirigió su mirada hacia Jesús y se encontró con una mirada tierna y profunda que desnudó al gran apóstol. Y entonces es que salió de ese lugar y lloró amargamente. Mis hermanos, hay una gran diferencia entre llorar y lamentar un mal que nos sucede, ¿ya?, y llorar y lamentar por el propio pecado. Nuestro texto concluye con la promesa de Jesús que dice: porque ellos recibirán consolación. Cuando una persona reconoce su falta y su pecado y se arrepiente y llora por haberle fallado a un Dios santo y amoroso, entonces se hace acreedor del consuelo que viene directamente
del corazón de Dios, porque definitivamente es Dios quien provee de consolación en primer lugar y luego de restauración. Mis hermanos, el consuelo de Dios nos da las fuerzas para enfrentar lo difícil que se torna el camino cuando nos extraviamos. Hay fuerzas que vienen de lo alto para aquellos que se quiebran delante de Dios. El llanto producido por reconocer nuestra pequeñez y nuestras faltas delante de Dios puede abrir puertas que no conocíamos para descubrir de manera poderosa al Dios de nuestra salvación, en quien vivimos, a quien amamos y servimos. El llanto también, mis hermanos, puede desnudar nuestra alma para exponer nuestra realidad pecaminosa, para exponer nuestra frustración por nuestras limitaciones y el dolor que nos produce no haber dado en el blanco. Y de esta manera podemos experimentar también la libertad gloriosa del Señor. El llanto puede traernos al arrepentimiento, a la conversión, al cambio de dirección. El llanto nos ayuda a limpiar nuestros ojos espirituales para ver con claridad dónde estamos y hacia dónde debemos direccionar nuestra vida. El llanto le permite actuar a Dios en nuestra vida, ¿ya? Entonces, hagámonos acreedores a esta consolación de parte del Señor, reconociendo nuestras faltas. Conclusión, mi hermano, mi hermana, cuando hay lamento, cuando hay tristeza por causa del pecado, entonces viene el arrepentimiento, y cuando viene el arrepentimiento, llega el perdón, y con el perdón está el gozo, el descanso y el consuelo de Dios. Yo siempre he sostenido, mis hermanos, que es preferible ser aplastado, desmenuzado, triturado por la mano de Dios, porque Él es misericordioso y clemente. Él es un Dios de segundas oportunidades y tiene el poder para rehacer nuestra vida. Él es el divino alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Nos conviene ser formados, transformados, renovados, preparados por Dios, ¿sí? Que Él se encargue de quitar las impurezas, las pelusas de nuestra vida, aquellas cosas que son un obstáculo, un impedimento para su buena obra en nosotros. Ya, aquellas cosas, ¿verdad?, que le están poniendo freno al poder de Dios, que se quiere perfeccionar precisamente en nuestras debilidades. Yo prefiero ser, repito, triturado por Dios, que ser aplastado y desmenuzado por el diablo, por causa de mis pecados. Porque mis pecados, nuestros pecados, le dan el argumento legal al diablo para atacarnos, ¿sí? Y si nosotros no corremos al trono de la gracia, lamentablemente estamos a merced del enemigo, y el enemigo es implacable. Por eso la Escritura dice que él es ladrón, destructor, homicida. En cambio, cuando Dios trata con nosotros, ¿verdad?, forma al hombre nuevo, creado según Dios para buenas obras. Aleluya. Listo, mis hermanos. Que Dios nos ayude a atesorar en nuestro corazón su preciosa palabra y con su Espíritu nos ayude a ponerla por obra. Amén. Que así sea. Les mando un abrazo fraterno con mis mejores deseos de bendición de lo alto en todo orden de cosas. Adiós.